Amigos, amigas, les confesaré que para empezar y tener toda esta conferencia, lo primero que hice fue conseguirme el libro de Eckhart Tolle. Y por supuesto, lo empecé a leer para tener mejor los parámetros a los cuales abocarme, para darle una mejor visión de lo que es el poder del ahora. Es más, a esta conferencia se le dio el título de su libro porque se me ocurrió que era lo mejor. Sucede que al ir leyendo el libro me encontré con los problemas de siempre, con los problemas que siempre encuentran los grandes maestros para hacer ver lo que realmente significa la explicación de mantener a nuestra mente siempre en el presente. El problema de este entendimiento no está en los maestros que la explican, no está en los instructores, sino más bien en el público, en las individualidades que las reciben, que luchan muchísimo por tratar de entenderlo. Factor del tiempo y el espacio para nuestra mente mecánica no es de una fácil digestión. A las pocas páginas de empezar mi lectura, entendí que así me termine todo el libro y trate de darles su interpretación, no iba a conseguir nada bueno ni para mí ni para ustedes. Así que a los pocos minutos de empezar mi lectura, pues simplemente lo dejé apartado y me introduje dentro de mí mismo para darles a ustedes lo mejor de mí, que es lo que realmente debía hacer desde un principio. No, escúchenme bien, no desmerezco ni a Tolle, ni a ninguno de los instructores, ni a ninguno de los maestros que pretenden ayudarnos, pues no me considero mejor que ninguno de ellos. Solamente soy un humilde servidor. Pero una gran realidad es que cada uno de nosotros tiene a la gran verdad metida dentro de cada uno de nosotros mismos. Así que solo voy a tratar de interpretarles a mi realidad con la esperanza que ello realmente encuentre las mismas vibraciones dentro de cada uno de ustedes. Casi siempre, casi todos los días, tengo pacientes con diferentes tipos de enfermedades. Todos los días me doy con la sorpresa que esas enfermedades son producidas precisamente por no saber manejar a nuestra mente y por lo tanto no sabemos manejar a nuestras emociones. La mayoría de ellos ya me dejó de sorprender porque en este trabajo se escucha cada cosa que no son mi intención sea motivo de burla, ni pretendo ir por encima de estas personas, porque siempre he dicho que los hospitales y las clínicas están llenas de enfermos mentales o enfermos emocionales. Eso ustedes lo saben, siempre lo repito. Todas las enfermedades son psicosomáticas, mejor dicho, producidas por nuestra propia mente o por nuestras emociones, ya que no las sabemos dominar. Pero hubo un caso que me sorprendió sobremanera. Por eso mismo es que se los voy a contar a modo de ejemplo para que puedan entender bien a qué me refiero. Resulta que un día me llama una señora diciendo que ella tenía problema con sus hijos. ¿Por qué? Porque su esposo les dejaba una mala lección, pues no era, digamos, un buen ejemplo para sus hijos. Resulta pues que en su casa tenía también a una sobrina alojada,
y que en una de esas el esposo le había violado a la sobrina, había abusado de ella sexualmente y que la señora estaba consternada por ese caso, que ella ya no confiaba en él y que eso ha destruido su hogar. Me pidió consejo: Guillermo, ¿qué puedo hacer? Fue tan alarmante la situación que la dama se puso a llorar por teléfono y me dijo que no sabía qué hacer. Pues yo le dije, y mi consejo fue que se sacara esas imágenes de la cabeza, y a la vez, para darle el consejo, le pregunté que cuándo había sido el problema con su esposo, a lo cual ella me respondió: bueno, Guillermo, eso fue hace 15 años. ¡Hace 15 años! ¿Pueden creerlo ustedes? Esta señora me llama por algo que sucedió hace 15 años. Está llorando por una situación de hace 15 años. Es increíble. Y luego a mí me dicen que yo estoy loco. Al seguir preguntándole, me hace ver que su sobrina ahora ya está felizmente casada y es mamá de 2 bellos hijos y que ella sigue su camino en la vida. Y los hijos de esta señora le siguen increpando que por su culpa, que por ella, ellos no pueden realizarse en la vida. En fin, a mí hasta ahora me sorprende muchísimo de cómo las personas pueden vivir ahora tan aferradas al pasado, a una etapa de la existencia que ya no tiene vida, a una etapa que ya no existe, que ya no importa, que ya no sirve, que no nos deja nada bueno a cambio. Este, amigos, es un caso exagerado y muy real de lo que nos acontece a todos nosotros en el diario vivir. Esta señora lloraba, sufría y ahora, por un acontecimiento de hace 15 años, y eso es una enfermedad mental, para esta señora era necesario mantenerse preocupada por algo que ella no se daba cuenta que ya no existía. Muchos buscan pretextos al decir que si no recuerdan el pasado, ¿de dónde sacarán los valores para la experiencia? Pero yo les respondo ahora mismo: eso lo pueden sacar del presente. Las personas, la mayoría, anda con sus fardos, anda cargando fardos antiguos, anteriores, ajenos. Hay que entender que las circunstancias de la vida muchas veces son duras y dolorosas, y para que no se vuelvan a repetir, debemos de sacar las experiencias, las enseñanzas, aprenderlas en el acto, para cuando la inercia del problema ya se haya acabado y de ahí nunca más volver a tocarlos, y que quede como eso, como un valor en nuestra conciencia, no como un lastre que no nos sirve para nada y que nos hace daño, que mantenemos siempre en el basurero de nuestra mente. ¿Por qué? Eso deberíamos de sacarlo. Hay mucha gente nueva que recién está encajando en este tipo de conocimiento. Por lo mismo, me veo en la obligación de recordarles nuestros albores, nuestros inicios, de dónde hemos venido. Es tema importante y principal saber de dónde procedemos. Resulta que cada uno de nosotros somos hijos de Dios, somos chispas divinas que vinimos hasta el Edén, o sea, involucionamos hasta la quinta dimensión, donde solo hay 24 leyes. En ese hermoso lugar todo era paz y felicidad, y nuestra misión era investigar, porque nosotros somos de naturaleza científica. Todo lo que queríamos estaba a nuestra disposición, ya que al ser parte de Dios,
pues hacemos exactamente lo mismo que hace Él. Entonces, en esos tiempos se nos prohibió comer del árbol del bien y del mal. Fue la única ley que se nos impuso. Después, como éramos divinos, no necesitábamos de ninguna tabla de mandamientos, ni reglas, ni nada por el estilo. Resulta pues que cometimos el error de transgredir la única ley que no debíamos trastocar. Entonces el error fue botar las energías de nuestro cuerpo. Perdimos las energías creadoras y pronto nació en nosotros el primer defecto, que fue la lujuria. Al persistir en la pérdida de energías, pues los demás defectos fueron creciendo poco a poco en cada uno de nosotros. Por eso fue que nos sacaron del paraíso, para no contagiar a los demás seres divinos que vivían en los alrededores, en los otros planetas. Les cuento esta parte porque es interesante, importante saber que somos capaces de crear. Y creamos tanto lo bueno, tanto lo malo. Todo lo que está alrededor tuyo, eso lo has creado. Cuando, por ejemplo, tú estás en una muy buena posición, tú tienes un buen trabajo, tú tienes un buen lugar donde vivir, tienes a tu familia en colegios buenos, en universidades buenas, eso lo has creado tú. Si es todo lo contrario, si eres pobre, si vives con el dinero medido y estás a las justas, eso mismo has creado tú. De eso no le puedes echar la culpa a nadie. Eso viene a ser el fruto de los defectos, el fruto de los temores, el fruto de los miedos. El miedo es el enemigo principal de la fe. La fe mueve montañas. Es la energía principalísima para que nosotros podamos seguir creando y sigamos avanzando en la vida. Lamentablemente, este tipo de pensamientos enmarañados, este tipo de pensamientos turbios, hacen que nuestras creaciones sean deprimentes, tal cual lo tuvo presente por 15 años esta señora de nuestro ejemplo. En este caso, prosiguiendo, la pérdida de energía divina en la era adámica nos hizo crear a seres etéreos muy peligrosos, que les vuelvo a repetir, se llaman defectos. Nosotros creamos a los defectos y por supuesto que nos volvimos defectuosos. Hay que entender algo que siempre tendré que resaltar. Siempre seremos capaces de crear. Siempre hemos sido capaces de crear. Nunca lo olviden. Nosotros creamos. La parte que crea es nuestra conciencia, nuestra luz, nuestro ser. El problema está en que nosotros olvidamos esto y creamos tonterías alrededor de nosotros, alrededor de nuestras propias existencias. La mente, precisamente, es el elemento que usamos para este trabajo. La mente es el espejo donde se va a reflejar nuestro deseo y con él vamos a crear lo que queramos. Lamentablemente, con el pasar de los siglos, el ser humano se ha materializado tanto que ha olvidado sus orígenes divinos y por lo mismo se llena de más defectos sin darse cuenta. El ser divino se durmió, perdió conciencia de su realidad y nos hemos convertido en lo que ahora se ve de cada uno de nosotros. ¿Te gusta lo que ves? ¿Te gusta quién eres? ¿Te gusta cómo te manejas? Eso eres tú porque tú lo quieres. Esta parte es importante porque queda claro que somos capaces de crear. Fíjate cuántas veces
te estoy repitiendo que eres capaz de crear. Y por lo mismo es que evolucionamos y hay tantos inventos nuevos en el planeta. Pero aquí, como hay inventos nuevos, también hay desgracias que nosotros creamos con la mente. Esto me hace recordar el tema de un reo al que le habían dado la pena de muerte allá en Estados Unidos. Resulta que a este señor le propusieron entrar en un experimento que le podía ser fatal. Pero si salía airoso del experimento, se le conmutaba la sentencia de muerte e iba a poder vivir. A este reo no le quedó otra cosa más que aceptar la oferta porque no había mejor opción. Resulta que al reo lo acostaron en una cama de hospital muy alta, lo amarraron a esta, le pusieron en la parte baja un pocillo de acero quirúrgico y le hicieron creer que le habían hecho un tajo en la muñeca de la mano derecha y lo dejaron solo en ese cuarto. Lo que no le habían contado a él es que debajo había una mezcla de agua, simplemente de agua, nada más. En lo que el reo no sabía era que no le habían hecho ningún tajo a su muñeca estaba intacta. Entonces, debajo de su cama había una gran cantidad de agua que ellos ingeniosamente con una manguerita hacían que goteara sobre el pocillo quirúrgico. Así sonaba y sonaba armoniosamente el goteo que él suponía que era sangre, pero que en realidad era agua, ¿no? El reo creía que era su sangre la que estaba perdiéndose con los golpecitos que escuchaba a cada instante. Al cabo de algún tiempo, los científicos regulaban el suero para que parezca que se estaba acabando la sangre y el reo poco a poco iba mostrando todos los síntomas de una persona que efectivamente se estaba muriendo. Al final, los científicos apagaron la cánula de donde salía el suero y el reo creyó que ya no tenía más sangre en su cuerpo. ¿Y saben qué? Le dio un ataque al corazón y efectivamente se murió. Fíjense ustedes, se murió solito. Al reo no le habían hecho nada, ni le habían rasguñado siquiera, pero su mente creyó que se estaba desangrando hasta tal punto de creerlo y por lo mismo le ordenó a su cuerpo que se muriera. Eso fue lo que le pasó. La mente le ordenó a su cuerpo que se muriera. Fíjense ustedes de lo que estamos hablando. Fíjense ustedes en la gran importancia de mantener el control de nuestra mente. ¿Saben por qué? Porque ella es capaz de crear hasta lo que normalmente sería imposible. Ella crea lo que normalmente sería imposible. Por lo mismo les vuelvo a repetir, ten cuidado con lo que piensas, porque eso mismo obtendrás. Todos hemos venido a este mundo a cumplir una misión en especial, y para ello nos han mandado con los armamentos y argumentos necesarios. Al entender que cada uno viene con su propia encomienda, quiere decir que somos especiales, aunque muchas veces nos subestimemos nosotros mismos, porque esa es nuestra costumbre. No nos valoramos, nos subestimamos. No creemos en nosotros mismos y muchas veces admiramos a otras personas sin darnos cuenta que cada uno de nosotros, también por nuestra labor, somos dignos de gran admiración. Somos personajes notables, pero estamos trabajando nuestras cualidades
muy por debajo de sus reales estándares. ¿Saben por qué? Simplemente por nuestro propio desconocimiento, por nuestra propia ignorancia, por nuestro propio olvido de nuestros antecedentes divinos. Y en muchos casos, que son los peores, por nuestra propia falta de fe. Así es, ya que también existen personas que saben las leyes o que saben algunas de las leyes que manejan a nuestro planeta, pero por esa falta de fe es que no llevan a cabo la realización del descubrimiento de sus propios poderes para seguir con su propia encomienda. Acá hay que tener en claro algo que ni siquiera a estas alturas debería de manifestarse, debería de mencionarse. Te lo voy a decir, escúchalo bien. La teoría no verifica. Así es, mis amigos, la teoría no verifica, lo que quiere decir que por más que leas y seas muy inteligente, si no verificas por ti mismo lo que estás estudiando, pues no estás haciendo nada. Y por lo mismo, tu inteligencia no te sirve de gran cosa. La inteligencia no sirve de charada para pasar un buen rato. No te creas que porque estás acá en este momento escuchando este tema, ya eres muy inteligente. Claro, tienes una cierta norma, tienes un cierto nivel, pero para que seas en verdad inteligente, tienes que llevarlo a la práctica. Todo lo que escuches el día de hoy y todo lo que escuches que te sirva, llévalo a la práctica. Nada de esto te sirve para destacar en una reunión social. No te sirve solo para que digas que eres un genio. ¿De qué nos vale un genio que no es capaz de realizar algo tangible y palpable? Pues de nada. Acá no me interesa que todos ustedes hayan tenido la inteligencia y el buen tino de haber venido a escuchar este tema. A nadie le va a interesar. Lo que debe interesarle a ustedes es comprender bien este tema, pero para llevarlo a cabo y tenerlo presente para toda tu vida diaria. Para eso es. Ustedes no se pueden parar de estas sillas sin llevar a la práctica todo lo que vamos a aprender en esta conferencia. Ustedes a partir de ahora van a vivir en el presente, van a vivir en el ahora. A todos nosotros se nos ha enseñado a glorificar a la inteligencia y no nos damos cuenta que la inteligencia que manejamos es limitadísima y solo hace caso de ciertas opciones, del sí, del no, de lo bueno, de lo malo, de lo caro, de lo barato. Mejor dicho, siempre tiene dos opciones y no nos damos cuenta que eso es la dualidad. Y la dualidad no encaja con la conciencia. La inteligencia opina, la conciencia certifica. La conciencia sabe lo que es y nunca cambia de opinión. Todos hemos venido a despertar conciencia acá y la verdad no sabemos cómo hacerlo. Al leer la Biblia lo hacemos de una manera errada y conflictiva, porque creemos que eso debe leerse con la inteligencia solamente, consultar con historiadores, sopesar las circunstancias, verificar las estaciones del año. Y de ahí nos hacemos un mundo, y a eso es lo que llamamos científico. Repetir lo que los demás repiten, y por eso nos mantenemos en constantes y constantes errores. La Biblia, mis amigos, como ustedes saben, se lee con la intuición. La Biblia se lee
con cierto estado de conciencia superior, lo cual dista mucho de lo que es la inteligencia. Tocar este tema es complicado, pero vamos a simplificarlo lo mejor que podamos. Para entender bien este asunto, tendremos que necesariamente retroceder un poquito en nuestra historia y hacerles ver que en la era adámica, en el tiempo de Adán y Eva, al coger ellos de la manzana prohibida, cometimos el error de perder nuestra condición divina. Y como de todas maneras somos divinos, nosotros creábamos cualquiera que fuera nuestro deseo. Al comer de la manzana prohibida, empezamos a crear a nuestro entorno a los defectos. El primero de las creaciones negativas fue la lujuria, luego la ira, la codicia, la envidia, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, esos defectos se alimentan de nuestras almas. Claro pues, estos defectos, ¿de qué viven? ¿Cómo se mantienen? Se mantienen de nuestras almas. ¿Sabes por qué? Porque nuestras almas son energía pura. Por eso, mejor dicho, lo negro envuelve a lo puro, a lo energético, envuelve a la conciencia de Dios. Este tema nos va a enseñar a deshacernos de esos defectos para nuestra luz, para que nuestra luz vuelva a brillar. Vamos a entender entonces que nuestra vida tiene dos aspectos: la parte material y la parte espiritual. La dualidad, la parte sólida y la parte etérea, la parte palpable y la parte impalpable. Nuestro error radica principalmente en repetir lo que dijo el falto de fe Santo Tomás: ver para creer. Si tú no ves, no crees. Y eso es falta de fe primero y falta de sabiduría después. A ver, tú estás escuchando este tema, en este momento estarás sentado, pero tú no me ves a mí, tú estás escuchando. Entonces no necesitas verme, solamente necesitas escuchar. ¿No es así? ¿Te das cuenta de la inconsistencia del asunto? Desde que perdimos de vista a la espiritualidad y nos materializamos en demasía, es que comenzaron nuestros problemas. No entendemos bien los asuntos espirituales, tal es así que cuando se habla de los registros akáshicos, cuando se habla de desdoblamientos astrales, cuando se habla de templos de la sabiduría en la quinta dimensión, cuando se habla del templo del Aldén, donde se encuentran personajes notables, médicos fabulosos, etéreos, pues nos cuesta entender. Cuando hablamos para tratar de explicar cómo se da la justicia en nuestro planeta, y explicamos también y decimos que hay un tribunal de la justicia divina, nos cuesta creer que Dios se maneje así, porque pretendemos tener la gran nebulosa de creer que Dios es inmensamente grande y que todo lo hace Él solito, y nunca nos preguntamos por qué, cómo y de qué manera, por qué es Dios, y ese es su secreto. Habría que entender que Él necesita de rasgos más puntuales para que su justicia llegue adecuadamente a cada individuo en este planeta. Por lo tanto, hay leyes que se deben respetar. Esos seres divinos son sutiles y viven y moran en otras dimensiones. Lo mismo que Dios mora en una dimensión muy superior aún.
Entonces, nosotros también moramos en esas dimensiones cuando estamos durmiendo. Cuando estamos durmiendo, nuestra alma se desprende de su parte material y se va a gozar, se va a relajar a ese mundo afín. ¿A dónde se va? Se va a la quinta dimensión. Lamentablemente, nuestra falta de conciencia hace que no recordemos nada de lo que vemos. Entonces, a eso se le llama estar dormidos. Es un estado de conciencia muy, pero muy bajo. Aquí quisiera ver qué puede hacer nuestra famosa inteligencia que tanto gloriamos. Porque si somos tan inteligentes, ¿por qué no podemos captar a los mundos internos? Porque no nos sirve de gran cosa. Entonces, nosotros vivimos muy materializados y olvidamos nuestra espiritualidad, olvidamos nuestra parte etérea, olvidamos a nuestra alma y sus múltiples manifestaciones. Olvidamos que somos cuerpo y alma. Y por ese simple hecho es la falta de fe. Y por ese mismo hecho es que no manejamos bien las situaciones de nuestra alma, o como lo llamo yo, no manejamos bien a nuestro mundo interno. Este mundo físico tiene su contraparte exactamente igual con los mundos internos o los mundos etéreos. Por eso, el gran maestro Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, decía: lo que es arriba es abajo. Lo que hay en los mundos internos exactamente igual encontrarás en el mundo físico. Toda parte tiene su contraparte. Y aquí quisiera apartarme un poquitito para hacerte ver que todo esto tiene que ver también con lo material. Es importante entender que, por ejemplo, si estamos hablando de nosotros, de la parte económica, estamos hablando de la parte social, estamos hablando de la parte de los estudios, estamos hablando de lo que sea, todo lo que es abajo es arriba y todo lo que es arriba es abajo. ¿Quieres saber de un ejemplo lo que significa es arriba, es abajo? Vamos a suponer que alguien por ahí te presta 1000 soles. Entonces, tú pasa el tiempo y esa cantidad de dinero nunca la devuelves. Y siempre, bueno, estás conversando con la persona que le adeudas, pero no le pagas. Siguen en armonía, siguen conversando, pero no le pagas. Pero tú ves que ya no tienes tantos ingresos, que poco a poco se te aprieta, poco a poco lo que tú tenías de ingresos anteriormente se te va reduciendo, entonces no llegas nunca a la cantidad para pagar. Entonces tú comienzas a buscar qué ahorrar, empeoras la situación. ¿Por qué? Puedes pagar, pero ya no, porque dices, no puedo pagar, pues porque si pago me quedo sin nada y después ¿con qué hago mis cosas? ¿Con qué pago el colegio de los chicos? ¿Con qué pago aquí? ¿Con qué pago la casa? ¿Con qué pago la luz y todo lo demás? Pero no te acuerdas que tú tienes una deuda. Entonces esa deuda la tienes que pagar, no importa cómo, tú ya has obtenido tu sueldo, tienes que pagarlo. Pero ¿qué sucede? Tú sigues sin pagar tu deuda. Entonces, como es abajo, es arriba, entonces de arriba tampoco vas a generar dinero, ¿entiendes? Por eso siempre insisto, la mejor manera de ganar dinero no es ahorrando. La mejor manera de ganar dinero es ganando más. Es así de sencillo. Tú te la pasas ahorrando y no pagas deudas. Y al no pagar deudas abajo, simplemente arriba, tampoco vas a tener grandes beneficios. Cuando tú pagues todo y no tengas deuda abajo, entonces tú arriba no vas a tener deuda. Y entonces de arriba vas a generar más. Tenlo siempre bien presente.
Siempre en todos mis temas yo les hablo de algún tip o de algo económico. Con esto yo te digo, paga tus deudas y una vez que ya lo pagues, verás cómo qué fácil te comienza a venir todo lo demás. Lo que hay en los mundos internos, exactamente igual lo encontrarás en el mundo físico. Toda parte tiene su contraparte. Al olvidar que somos también etéreos y nuestra constitución energética, pues vamos a entrar a solo una parte de nuestra verdad. Nuestra verdad es dual. Nuestra verdad incluye a la parte divina, que es en síntesis nuestra gran realidad. Acá estamos en una escuelita para aprender. Estamos de paso. Estamos en lo que se llama la gran jugada. Todo esto es un juego. Si tú te lo tomas muy en serio, pierdes. Si tú te lo tomas muy en serio, entonces sufres. ¿Sabes en dónde estamos? Estamos en un monopolio cósmico. ¿Has jugado alguna vez Monopolio? Pero claro, pues, el mismo jueguito estamos viviendo acá. Pero la mente nos ha creado una mala pasada y nos ha hecho creer que la materia es nuestra realidad, que la materia es nuestra verdad. Y desde ahí comienza nuestro error. Nuestra realidad es bien simple, nuestra realidad es bien sencilla. Vivimos en varias dimensiones. En varias dimensiones a la vez que vivimos en la materia, también vivimos en la parte etérea. Nunca lo olvides. Nosotros debemos sostener ese equilibrio siempre para poder familiarizarnos en vivir tanto en este mundo material como en el mundo sutil de la espiritualidad. Por eso fracasamos tanto cuando queremos desdoblarnos en astral, porque somos demasiado materialistas. Hay que tener la cabeza en los cielos y los pies en la tierra. Y esa misma materialidad, ¿sabes qué cosa hace por ti? Hace que te dé miedo tu misma natalidad, tu mismo lugar de origen. Ese miedo no te permite, te llena de pretextos. Entonces la vida no es así. Al entrar al gran equilibrio de la materialidad con la espiritualidad, vamos a lograr ese despertar de la conciencia que tanto debería de ser el anhelo de cada uno de nosotros. Entonces, tenemos a nuestra disposición a dos mundos. Tenemos a nuestra disposición el mundo materialista y el mundo espiritualista, el mundo etéreo, el mundo sutil, donde viven y moran los dioses encargados de nuestra evolución, y donde vivimos y moramos cada uno de nosotros inconscientemente por 8 horas cuando estamos durmiendo, cuando nuestro cuerpo físico descansa. Nuestra alma no descansa, nuestra alma se va esas 8 horas a su mundo afín. Lamentablemente, no traemos muchos recuerdos de allá porque vamos dormidos, vamos con la conciencia dormida. El equilibrio viene a ser: mantente en estos dos mundos, en el día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Nunca dejes escapar esta idea constante de tu mente. Te lo voy a volver a repetir porque este es el tema. El equilibrio viene a ser: mantente en estos dos mundos, en el día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Nunca dejes escapar esta idea constante de tu mente. Nosotros cometemos el error de la materialidad, pero si agregamos a eso el equilibrio de atender también a la espiritualidad, estaremos despertando conciencia y con ello obtendremos todos los frutos que ni nos imaginamos. Pero aquí viene la pregunta más importante aún: ¿cómo llego a obtener ese equilibrio entre estos dos mundos? A ver,
Veamos, ya sabemos y es obvio que nos manejamos en un mundo material, en este planeta Tierra. Nos hemos acostumbrado a tomar atención, por ejemplo, a la hora de cruzar una pista, a la atención que debemos de tener cuando manejamos un carro, por ejemplo. Un día, recuerdo muy bien, un señor estaba manejando su carro. De repente, lo llamaron por su celular. Él respondió su celular y se concentró en la conversación y no se dio cuenta físicamente que su carro seguía adelantándose poco a poco y muy peligrosamente por debajo de un camión que tenía adelante. Al final, muy lentamente, su carro terminó debajo del camión, producto de estar en extremo dormido y sin tener posesión de mantenerse en el presente, en el aquí, en el ahora. Este señor se incrustó en un camión. ¿Por qué? Porque se olvidó de la materia y su mente se fue de viaje un rato. ¿Y a dónde se fue? A contestar su teléfono. ¿Sabe Dios qué le estarían hablando? ¿Y qué pasó? ¿Qué le pudo pasar? Le pudo costar la vida física. Con este ejemplo, les quiero hacer ver un ejemplo negativo de perder la atención en la vida diaria. Este señor ya no estuvo en la materia, no estuvo en el plano físico. Su cuerpo estaba en el lugar, su cuerpo obviamente estaba en la parte física, pero su mente no. Su mente lo trasladó, lo hizo viajar, lo perdió en otro lugar y perdió aún más su estado de conciencia. Para mantenernos en equilibrio, debemos estar sólidos en el físico y sólidos en el mundo etéreo. Debemos estar anclados en un lugar fijo. Debemos estar atentos a lo que pasa en la parte externa, que es la materia, y a la vez estar atentos en lo que es la parte interna, en la parte etérea. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una frontera de atención externa y una frontera de atención interna, como dos países. Ya sabemos lo que es la materia y más o menos como que lo manejamos ese tema. Ya sabemos que la parte etérea es parte de nuestro mundo y está ahí también. Podemos mirar a lo externo, de los ojos para afuera, y eso se nos hace más o menos fácil y entendible. ¿Por qué? Porque lo hacemos todos los días. Ahora, con esta explicación, ya sabemos que hay que estar atento a nuestro mundo interno para encontrar el equilibrio adecuado. Mejor dicho, son dos mundos, el mundo externo, el mundo interno. El problema viene entonces en la frontera de la que estamos hablando, en la frontera de lo que palpamos con nuestros 5 sentidos, de esos dos mundos internos y externos, ¿no? La visión, el tacto, el olfato, el gusto, etcétera, ¿no? Todo eso son las partes palpables y visibles externamente. ¿Cómo hacer para mantenernos minuto a minuto, segundo a segundo, despiertos en esta frontera? ¿Cómo hacer para mantener este equilibrio? Vamos a usar para eso algunos ejemplos que nos vienen muy bien. Por ejemplo, cuando nosotros queremos comer, tenemos a nuestro estómago, ¿no es cierto? El estómago se va a encargar de digerir a nuestros alimentos. Eso es obvio, todos lo sabemos. Podemos pasar muchos días sin comer y no pasa gran cosa si es que estamos entrenados. Incluso hay mucha gente que hace sus ayunos, hay mucha gente que dice, bueno, yo una vez a la semana no como nada y me la paso muy bien. ¿No es así? Ya prácticamente es una costumbre.
¿Qué es lo que pasa un día que no comas? Nada, encima te purificas, y de esos casos tenemos bastantes. Luego tenemos que cuando tenemos que respirar, vamos a estar unos cuantos minutos sin respirar, tal vez 2, tal vez 3 minutos si es que estamos entrenados, pero ya vemos que este asunto es un poquito más complicado que la comida. La cuestión del aire es un poquitito más difícil. Pero, ¿quién se encarga de digerir el aire? ¿Quién se encarga de digerir el prana? ¿Quién se encarga de digerir el oxígeno en nuestro cuerpo? Ya sabemos que en la parte del estómago es la comida, en el aire pues son los pulmones. Ellos transforman y sacan los componentes que necesitamos para subsistir. Entonces ya tenemos dos respuestas, pero de lo que no vamos a poder vivir casi nada de tiempo es con las impresiones. Cuando la comida impresiona al estómago, nos alimentamos. Cuando el aire impresiona los pulmones, pues respiramos. Pero ¿cuál es el músculo que capta las impresiones? Cualquier cosa que pase a tu alrededor te va a impresionar. Esas impresiones te pueden dar alegría, te pueden dar tristeza, te pueden dar rabia, te pueden dar amor, te pueden dar cariño, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso son las impresiones. Entonces, ¿a dónde se dirigen las impresiones? Lamentablemente, no tenemos un órgano interno con el cual podamos digerir esas impresiones. Y por lo mismo, esas mismas impresiones se van directamente a nuestra mente. Hace algunas semanas les conté acerca de una prueba iniciática que le hicieron a nuestro bien amado Jesús el Cristo. Él no vino directo a pasarla bien nada más, no, sino que Él cumplió con todas las pruebas que cada uno de nosotros debe pasar si es que queremos llegar a obtener la conciencia despierta. Entonces Él vino a darnos el mapa, Él vino a darnos el camino, y Él pasó por todas las etapas de iniciaciones menores y las iniciaciones mayores. ¿Para qué? Para enseñarnos. ¿Para qué? Para darnos el ejemplo. Para eso vino Él. Y luego vino, lógicamente, a darnos su drama cósmico, a darnos la enseñanza esotérica que muy bien plasmado está en la Biblia y que solamente nos encarga a nosotros, nos toca a nosotros descifrarlo adecuadamente. Resulta que a Él se le quitó su conciencia por unos cuantos segundos y se le hizo ver como que no tenía cuerpo, se le hizo ver que no había nada en su alrededor, se le hizo ver y sentir que no existía mundo, se le hizo sentir que no existía vida en ningún planeta, se le hizo creer que no existía Dios, y él solamente se impresionó que él solamente era mente, y que como mente solitaria así se iba a mantener por toda la eternidad. Por supuesto, él pasó la prueba, pero esta prueba es durísima y solamente se da por unos cuantos segundos porque el hombre podía perder la cordura al fallarle las impresiones. Tenemos que entender que todo lo que tiene que ver con las impresiones, vuelvo a repetir, ¿qué pasaría si no tuviéramos tacto, que no tuviéramos la sensibilidad, no tuviéramos el gusto, no tuviéramos la visión? Simplemente no existiría mundo externo. Muy bien, entonces, por eso mismo, al no haber con qué digerir las impresiones, que son múltiples, es que van directamente a nuestra mente. Y es la mente la que empieza a transformar para mal todo impacto que recibe, y es ahí donde empezamos a crear más y más defectos, y el cuento no tiene cuándo acabar. Para entender a las impresiones, vamos a suponer
que viene alguien que nos insulta. Pero si no estamos atentos, si no estamos entre nuestra frontera, en nuestros mundos internos y nuestro mundo externo, si no estamos mirándonos adecuadamente, pues ¿qué va a pasar? Vamos a terminar insultando también al insultador y acaba después en eso en una terrible pelea, y así es como comienzan todos los conflictos individuales, los pleitos familiares, los pleitos sociales, hasta los pleitos de países. Las guerras entre países se dan precisamente por este tipo de situación. ¿Por qué? Porque no controlamos las impresiones. Si no digerimos bien las impresiones, ¿no? Por ejemplo, de que nos invitan una copa de licor, vamos a terminar convirtiéndonos en alcohólicos o vamos a terminar estando embriagados si no tenemos cuidado. Si no digerimos bien la impresión de un plato de comida, vamos a exagerar poco a poco y vamos a terminar con un gran defecto de la gula. Por ejemplo, si no digerimos bien la impresión de una señorita guapa y bonita, corremos el riesgo de terminar germinando más defectos de la lujuria. Entonces, con esto nos queda claro que si no lidiamos con las impresiones, vamos a ir creando más defectos a nuestro alrededor. Y ya no solo tendremos a los que ya traemos desde nuestras existencias pasadas, sino que más bien seguimos creando más. ¿Tú qué crees? ¿Por qué naciste defectuoso? ¡Qué mala suerte! Mi papá fue así. ¡Qué mala suerte! Genéticamente mi mamá fue así. No, eso es producido por tus defectos. Y tus defectos los traes de existencia tras existencia, que en buena cuenta son 108 existencias. Entonces, esos defectos con los que venimos, y si nosotros seguimos mal impresionándonos, pues simplemente vamos a acarrear y vamos a crear más defectos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que las impresiones no entren directamente a nuestra mente y sea ella la que haga lo que se le dé la gana? Para ello, debemos usar a nuestra conciencia, enviar nuestras impresiones a nuestra conciencia, en vez de que se vayan inocentemente a nuestra mente, vamos a enviarlo a nuestra conciencia. ¿Qué les parece? Suena interesante, ¿verdad? Si interpones a la conciencia entre las impresiones y la mente, los defectos dejarán de estimularnos y se digerirán fácilmente y ya no crearemos más defectos. Normalmente, las impresiones hieren a nuestra mente y de inmediato reaccionamos. Si nos insultan, insultamos. Si nos pegan, pegamos. Si nos invitan a beber, bebemos. ¡Qué inocentes que somos! Siempre reacciona la mente frente al impacto del mundo exterior. A ello, también le podemos agregar nuestra propia charla psicológica. ¿Se han dado cuenta muchas veces que cuando estamos solos, hablamos solos con nosotros mismos? ¿Se han dado cuenta? Pues ese hablar solos es una charla psicológica. O de repente, cuando tú te vas de paseo y estás por ahí caminando por un parque y de repente vemos a un señor que está solito, sentadito ahí mirando las palomas, ¿no? Y está con su mirada así media retirada, media alejada, y de repente, de la nada, comienza a reírse solito. ¿Te has dado cuenta? Pues ese señor acaba de tener una charla psicológica. ¿Con quién? Consigo mismo. Está conversando con su mente. Está recordando, lo están llevando de paseo y se ríe de algo que le pareció jocoso. Eso, amigo, amiga, está mal. Porque en ese momento este caballero, que puede ser también que, y nos ha pasado a nosotros también, está en ese momento en el pasado. O de repente está en el futuro, fantaseando, dejando suelta a su mente.
No dejes que eso te pase a ti nuevamente. Entonces aquí entramos en detalle. ¿Existe alguna clave para usar a la conciencia, para que sea la conciencia y no la mente quien reciba los impactos de las impresiones? La respuesta es bien sencilla. Pues claro que sí. Hay una clave, hay una forma, hay una manera. Y la clave es mantenerse en recuerdo de sí mismo. Si no lo entiendes bien, eso de recuerdo de sí mismo significa lo que es el motivo del tema. Eso es mantenerte en el presente. ¿Ya ves? Qué sencillo que es este asunto. No te permitas el lujo de caminar ni de avanzar al futuro, porque no existe. No recuerdes el pasado. Ese mantenerse en el presente es el recuerdo de sí. Ese mantenerse en el presente es la frontera entre los dos mundos internos y el mundo externo. Cuando uno se mantiene en el presente, el recuerdo de sí mismo hace que nuestra conciencia, que es nuestro ser, se interponga entre la mente y los impactos de las impresiones. Y de esta manera se van a digerir con suma facilidad, y de esta forma nuestra conciencia día a día va a crecer, porque ya no estamos asimilando defectos ni creando yoes, sino todo lo contrario. Les estamos quitando alimento y la conciencia va a purificarse día a día, y entonces se va a limpiar y va a saber exactamente lo que tiene que hacer. De esta manera te vas a estar autoobservando, y con ello vas a crear un músculo espiritual que actualmente lo tenemos al borde del raquitismo. Cuando te autoobserves, vas a impedir que te identifiques con los asuntos de la vida diaria. Cuando esas impresiones impactan sobre la conciencia lo transforma en alimento, y escúchame bien, esto es básico, fundamental e importante. Te lo voy a volver a repetir. Cuando esas impresiones impactan sobre la conciencia lo transforma en alimento para los otros cuerpos existenciales, que es lo que nos va a dar la energía que necesitamos para obtener al Cristo, para cristificarnos. Sus potencias de vida se multiplicarán. Por eso se dice que la mejor manera de pensar es no pensar. Sé que suena incoherente, pero es la pura verdad. No busques a Dios con tu mente, búscalo en el silencio, búscalo en la meditación. Te voy a dar un dato fantástico que ni siquiera en la radio lo he dado. La meditación desincrusta a los defectos, y para el cuerpo físico es un beneficio porque produce hormonas. Así es, la meditación te produce hormonas, así que ya lo sabes. Con esta sabiduría todos vamos a ganar, y no hay nada que perder. Gana el cuerpo físico y gana nuestra alma, y por supuesto obtendremos de esa manera la conciencia despierta. Muchas, pero muchas gracias.